Este episodio se adentra en la enseñanza del derecho en la Universidad de Córdoba durante los tiempos coloniales, focalizándose en la continuidad ideológica posterior a la expulsión de los jesuitas en 1767. La persistencia de sus ideas, a pesar de cambios en la dirección de la universidad, es el punto de partida. La transición de la dirección universitaria tras la expulsión de los jesuitas es representada como un proceso de sucesión. Los franciscanos y el gobierno provincial se sucedieron en el control de la universidad. Aunque se observaron cambios administrativos, las bases ideológicas de la enseñanza jurídica se mantuvieron esencialmente intactas. El probabilismo emerge como un componente clave representando una doctrina enseñada por los jesuitas que perduró en la universidad. En términos simples, el probabilismo propone que, en situaciones éticamente ambiguas, se puede seguir una opción probable, incluso si existen opciones más seguras. Este enfoque generó debates y críticas debido a su flexibilidad en cuestiones éticas. Antes de la instauración oficial de la Facultad de Jurisprudencia, la intersección entre los estudios de Derecho y Teología era evidente. Los jesuitas sentaron las bases en la Facultad Mayor de Teología, explorando los fundamentos de Derecho y la justicia. La Universidad de Córdoba adoptó y adaptó estas ideas, que tenían su origen en lugares como Salamanca y Alcalá de Henares. El casuismo jesuita emerge como un componente crítico. Este enfoque flexible para aplicar la ley moral se caracteriza por su adaptabilidad a situaciones específicas, aunque esta flexibilidad generó cierta notoriedad para los jesuitas. También atrajo críticas, especialmente por su presunta indulgencia en asuntos morales. La literatura de confesores se presenta como un punto crucial, revelando la conexión entre religión y derecho. Estos manuales no solo eran guías religiosas, sino que también proporcionaban soluciones morales a problemas específicos. Jugaron un papel significativo en la formación de la ética y el derecho en la sociedad de esa época. La comunicación profunda entre religión y derecho implica que no solo los juristas, sino también los teólogos compartían posiciones culturales similares. La literatura de conciencia, según Clavero, se convierte en una fuente esencial para comprender esta relación intrínseca. Se plantea la existencia de límites borrosos entre el derecho y otros campos normativos, como la ética y la teología. Aunque no se enseñaban las leyes romanas y reales antes de la creación de la Facultad de Jurisprudencia, el autor argumenta que los estudios previos ya tenían una notable connotación jurídica. La conexión entre estos saberes hace difícil sostener que el derecho no se enseñaba en Córdoba hasta fines del siglo XVIII. El probabilismo jesuita en la enseñanza moral hasta mediados del siglo XVII tuvo fuertes críticas que enfrentó esta corriente, particularmente a través de las cartas provinciales de Blas Pascal. Incluso desde dentro de la compañía, algunos adoptaron posiciones contrarias, como Tirso González y su enfoque probabiliorista. A pesar de las defensas internas, las críticas externas, especialmente desde el jansenismo, influyeron significativamente. La crítica no se limitó al laxismo y el uso exagerado de la probabilidad, se extendió al probabilismo en sí mismo. Esto llevó a que la Compañía de Jesús fuera señalada como portadora de una moral indulgente y acomodaticia. Los debates jurídicos no se limitaron a la teología moral, también se manifestaron en la Facultad de Teología. Allí se explicaban los principales textos del derecho canónico, con influencias de autores como Pedro Murillo Velarde y Domingo Muriel. Códices y tratados, conservados hasta hoy, testimonian la formación canónica durante la etapa jesuita. Se concluye que los debates jurídicos en la etapa jesuita trascendieron la teología moral y se extendieron a la Facultad de Teología, explorando textos legales del derecho canónico. A pesar de las críticas y la expulsión de los jesuitas por la monarquía española, la influencia de la compañía persistió y los debates jurídicos siguieron siendo relevantes, demostrando la perdurabilidad de su impacto en el pensamiento de la época. La expulsión de los jesuitas en 1767 marcó un punto de inflexión, dando inicio a una transformación ideológica en Córdoba. Se destaca la importancia de evitar simplificaciones al analizar el pensamiento jurídico de este periodo.
subrayando la necesidad de considerar tanto las corrientes principales como las secundarias y las influencias persistentes de la etapa anterior. La regencia franciscana supuso la sustitución de la doctrina jesuita por la de los franciscanos, lo que implicó un cambio notable en las enseñanzas. A pesar de la expulsión de los jesuitas y la voluntad real de implementar nuevas ideas, persistieron elementos anteriores. Se destaca el papel central del Tratado Teológico Moral de Daniel Consina en este cambio ideológico. Consina se presenta como un defensor del rigorismo moral y del derecho divino de los reyes. El análisis se centra en cómo estas ideas reemplazaron al probabilismo jesuita y se convirtieron en fundamentales para la monarquía española. Es importante entender los cambios universitarios de Córdoba en el contexto de las reformas que tuvieron lugar en España en esa época. Se exploran las reformas realizadas por José de San Alberto en 1784, destacando su perspectiva regalista y su defensa del derecho divino de los reyes. La introducción de la cátedra de Instituta en 1791 se presenta como un hito significativo. Se señala como Victorino Rodríguez, el primer profesor de Instituta, enseñó principios políticos del despotismo ilustrado basándose en ideas de Bossuet. Además, se destaca el papel del humanista holandés Arnoldo Vinio en comparar el derecho real con el romano. Al concluir la regencia franciscana de la Universidad de Córdoba a fines de 1807, después de 4 décadas de resistencia ante las presiones del clero secular que buscaba el control universitario, se produjo un cambio significativo. La caída de Sobremonte y el ascenso de Santiago de Liniers como resultado de las invasiones inglesas y los cambios políticos en el virreinato del Río de la Plata marcaron el fin de la situación provisional de los franciscanos al frente de la universidad. El nuevo virrey, en línea con la Real Cédula de Carlos IV de 1800, disolvió la antigua institución jesuita para fundar la Real Universidad de San Carlos y Nuestra Señora de Montserrat. Este cambio reflejó el triunfo de las aspiraciones del clero local, encargado ahora de la administración de los estudios. Gregorio Funes, deán de la catedral, emergió como una figura clave que influyó en planes, cátedras, textos y autores en los años siguientes. La Real Cédula de 1800 sirvió como marco legal para la reforma del plan de estudios, que incluía la creación de 13 cátedras en áreas como latinidad, filosofía, leyes, cánones y teología. Aunque la ejecución completa del plan no se ha conservado, se sabe que Funes lo utilizó como base para reformar la universidad. La influencia económica y las transformaciones universitarias en España entre la emisión y ejecución de la cédula también jugaron un papel en su implementación. Para la Facultad de Teología, la cédula ordenaba la creación de cátedras de escolástica y moral. Sin embargo, por razones económicas, Funes modificó estas disposiciones creando 2 cátedras de escolástica y una de concilios, que luego reemplazó por la de moral. La Facultad de Letras, por su parte, experimentó cambios en la estructura de sus cátedras y los estudios comenzaban con filosofía moral, seguida por instituciones de Justiniano y cánones. El análisis detallado desde los autores y el plan revela una marcada influencia regalista, rigorista y filo-jansenista en la universidad. La tendencia hacia el jansenismo en este contexto se relaciona con ideas como el conciliarismo, el episcopapismo y el rigorismo moral y la defensa de la Iglesia Nacional ante el papado. A pesar de la prisa con la que se elaboró el plan transitorio, se evidencia la continuidad de ideas regalistas y filo-jansenistas del periodo anterior a la expulsión de los jesuitas. Aunque se introdujeron algunos autores nuevos, su elección se basó en la familiaridad de Funes con ellos y en su compatibilidad con las ideas previas. El plan, más que una innovación, reflejó las circunstancias económicas y la necesidad de establecer un nuevo instituto rápidamente. En el análisis comparativo con reformas universitarias anteriores y posteriores, se destaca la persistencia de influencias de planes de estudios antiguos, especialmente los de Salamanca y Alcalá de Henares. La falta de cambios ideológicos significativos sugiere una concordancia entre los intereses del clero secular, los franciscanos y el reformismo borbónico. El plan de transición de 1808, aunque elaborado con prisa, estableció bases que perduraron en la universidad hasta 1815.
En abril de 1815, la Universidad de Córdoba implementó el nuevo plan de estudios redactado por el deán Funes, casi 5 años después de la revolución que puso fin al virreinato del Río de la Plata. El proceso de gestación se remonta a 1812, cuando el claustro comisionó a José Bruno de la Cerda para solicitar el plan de estudios. Funes presentó su plan como una obra nueva para un tiempo nuevo, pero este análisis busca examinarlo sin prejuicios revolucionarios. La Facultad de Teología se estructuraba en 4 años, incluyendo materias como escolástica, dogmática, antigüedades, moral, retórica y derecho natural y de gentes como complementaria. Destaca la elección de Funes para teología escolástica, inclinándose por el Lugdunense de José Valla, un texto polémico con tendencias regalistas y jansenistas. El nuevo plan de estudios de 1815 propuesto por el deán Funes refleja una amalgama de elementos modernos y tradicionales en la Universidad de Córdoba. Aunque se proclama como un cambio radical, al examinar detenidamente sus disposiciones, se revela una continuidad con prácticas anteriores y una marcada influencia de modelos peninsulares. Entre las aparentes novedades destaca la introducción del derecho natural y de gentes, presentado como un pilar del carácter moderno del plan. Sin embargo, esta innovación debe interpretarse a la luz de las corrientes ilustradas y las reformas borbónicas que ya habían incursionado en la universidad con ciertos matices. Asimismo, la inclusión de la legislación patria, presentada como una respuesta a la caducidad de las leyes coloniales, refleja la adaptación del plan a las circunstancias políticas y la necesidad de legitimar el nuevo orden. Sin embargo, la falta de leyes concretas para estudiar sugiere limitaciones prácticas y una inevitable dependencia de las fuentes previas, como las leyes de Toro. En cuanto a la teología dogmática, la elección del texto de Valchesi, aunque anunciada con entusiasmo, parece más una estrategia defensiva contra el modernismo, temido que una ruptura real con las enseñanzas anteriores. La insistencia en la luz de razón y religión revela la preocupación de Funes por mantener un equilibrio entre la ilustración y la ortodoxia. El plan de 1815 de Funes es un testimonio de la complejidad de las influencias en juego. A pesar de la retórica inflamada que proclama una renovación radical, el análisis revela una trama más matizada donde las tradiciones previas y las corrientes modernas coexisten en un intento de adaptarse a las circunstancias históricas y políticas de la época.